Cuando entré al tribunal esa mañana, mi hija Aurora reviró los ojos y susurró algo despectivo a su esposo Diego. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El juez levantó la mirada, se quedó completamente congelado y murmuró con incredulidad: ¿Es ella? Todo el tribunal quedó en absoluto silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Mi nombre es Hortensia, tengo 69 años y hasta hace pocos meses era simplemente una abuela común y corriente. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desportillada que usaba desde hace 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida sencilla, predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que sacrificó todo por su única hija Aurora. Trabajé limpiando oficinas por las noches, vendí tamales los fines de semana y cosí ropa para ganar unos pesos extra. Todo para que ella pudiera estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Diego, un hombre arrogante que jamás me dirigió una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibí en mi casa cada domingo con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de quedar viuda, Aurora y yo nos acercaríamos más. ¡Qué ingenua fui! En lugar de encontrar consuelo en nuestra mutua compañía, mi hija comenzó a verme como un estorbo. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas más espaciadas y sus excusas cada vez más creativas para evitar pasar tiempo conmigo. La humillación más grande de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el mole que tanto le gustaba a Aurora, ese que me tardaba horas en hacer, pero que siempre la hacía sonreír cuando era niña. Puse mi mejor mantel, el bordado que había hecho cuando ella era adolescente, y hasta compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Diego entró a mi casa como si fuera suya. Se dejó caer en el sillón de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludarme. Aurora lucía un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó, una voz que parecía venir de una extraña. Se sentó en el borde de la silla, como si tuviera prisa por irse. «Diego y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él asentía desde el sillón sin despegar los ojos de la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más amplio para cuando tengamos hijos. Hemos encontrado una residencia perfecta para personas de tu edad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Aurora había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto tomando mi mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en las paredes contaba nuestra historia. Pero Aurora, esta es nuestra casa. Aquí están todos nuestros recuerdos. Le supliqué con voz temblorosa, sintiendo cómo se me quebraba cada palabra. Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Además, la residencia tiene actividades para personas como tú. Allí estarás mejor. Tendrás compañía de tu edad. Diego sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir las habitaciones con los ojos, como si ya fuera el dueño. «Es lo mejor para todos, señora Hortensia», añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Nosotros nos haremos cargo de todos los trámites. Usted no se preocupe por nada». Mi corazón se destrozó en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para entregarle mi hogar a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaron con salir, pero me las tragué. No iba a darles el gusto de verme llorar.
Necesito tiempo para pensarlo, murmuré con la poca dignidad que me quedaba. No hay mucho que pensar, mamá, respondió Aurora levantándose. Ya está decidido. La semana que viene vienen a evaluar la casa. Y así, sin más, se fueron. Dejaron mi mole intacto, mis flores marchitándose y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotografías que colgaban de la pared. Aurora de bebé, Aurora en su primer día de escuela, Aurora el día de su graduación. En cada imagen yo estaba ahí, sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que una vez me dijo que era su heroína, ahora me trataba como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Diego llegó con un tasador sin avisarme. Un hombre de traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomaba notas, medía habitaciones y hablaba de potencial y remodelaciones necesarias como si yo no estuviera ahí. Aurora lo acompañaba, asintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar. «Las tuberías están viejas», decía el tasador. «Y estos azulejos de la cocina están pasados de moda. Habría que cambiar todo». Esos azulejos los había puesto mi esposo con sus propias manos cuando Aurora tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza por nuestro futuro. Pero para ellos solo eran obstáculos para su nueva vida. La humillación llegó a su punto más bajo cuando Aurora trajo folletos de la residencia. «Mira, mamá, tiene jardines preciosos y organizan bingo los martes», me decía con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. «Además hay una enfermera a las 24 horas. Estarás más segura». ¿Más segura? Había vivido en esta casa durante 30 años sin ningún problema. Conocía a todos mis vecinos, tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Aurora, todo eso no importaba. Solo importaba que yo me quitara de su camino. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Diego entró como si fuera el dueño de la casa, seguido por Aurora y un hombre que se presentó como abogado. «Señora Hortensia, hemos preparado todos los documentos para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma». «¿Transferencia?», pregunté confundida. Pensé que iban a vender la casa. Aurora evitó mi mirada. «Bueno, Diego y yo decidimos quedarnos con ella. Es mejor para la familia mantener las propiedades». Ahí fue cuando entendí todo. No era solo que me querían fuera. Querían adueñarse de mi casa, del patrimonio que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. «No voy a firmar nada», dije con la voz más firme que pude reunir. Diego se puso de pie bruscamente. Su rostro cambió completamente, mostrando esa agresividad que siempre había mantenido oculta cuando mi esposo vivía. «Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Aurora es su única heredera y está actuando en su mejor interés. ¡Esta es mi casa!», grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. «Y no pienso irme». «Mamá, no hagas esto más difícil», murmuró Aurora, finalmente mostrando algo de incomodidad. «Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada te olvidaste de cerrar la llave del gas. Era mentira. Jamás me había olvidado de cerrar el gas». Pero Diego sonrió, como si acabara de encontrar la excusa perfecta. «Ven, Aurora. Tu madre ya no está bien. Es peligroso dejarla sola». El abogado carraspeó. «Señora, si no firma voluntariamente podríamos explorar otras opciones legales. Un proceso de incapacidad mental, por ejemplo». Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme loca para robarme mi casa. El hombre que había puesto como yerno en mi familia me amenazaba en mi propia sala. Y yo, una mujer de 69 años,
Estaba completamente sola contra ellos. «Necesito tiempo», murmuré, derrotada. «Tienes una semana», dijo Diego con frialdad. «Después, haremos lo que tengamos que hacer». Cuando se fueron, me derrumbé en el sillón de mi esposo y lloré como no había llorado desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentía traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez lo mejor era aceptar mi destino y desaparecer silenciosamente, como ellos querían. Pero entonces, algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin más. No después de toda una vida de sacrificios y entrega. Al día siguiente, Aurora regresó sola. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez había venido a pedirme perdón. ¡Qué equivocada estaba! «Mamá, vine a ayudarte a empacar», me dijo con esa voz mecánica que había adoptado. «He traído cajas. Podemos empezar por tu ropa». La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que había criado, pero solo encontré a una extraña fría y calculadora. «Aurora, por favor, recapacita. Soy tu madre. Precisamente por eso estoy haciendo esto», respondió sin mirarme a los ojos. «Porque te amo y quiero lo mejor para ti». ¿Amor? ¿Esto era amor? Despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. ¿Eso era amor? Durante las siguientes horas, Aurora comenzó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos, sin valor. Tomaba mis fotografías familiares y las metía en cajas sin cuidado. Empacó los libros que mi esposo me había regalado, los platos de la vajilla de mi boda, los manteles que había bordado durante años de insomnio. «Este vestido está muy viejo, mamá. No creo que lo necesites», decía mientras sostenía mi vestido de luto, el que había usado en el funeral de mi esposo. «Déjalo», le supliqué. «Por favor, déjalo». Pero ya lo había puesto en una bolsa para donar. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que derramó el vaso fue cuando encontró mi caja de joyas. Adentro estaba mi anillo de matrimonio, los aretes que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había sido de mi madre. «Estas joyas estarán más seguras en una caja fuerte», dijo Aurora, guardándolas en su bolsa personal. «En la residencia pueden perderse o robarse». «Esas son mías», grité tratando de arrebatarle la bolsa. «Mamá, estás muy alterada. Esto confirma que no puedes cuidar de ti misma», respondió con esa calma enfermiza que me helaba la sangre. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Aurora que yo conocía había muerto y en su lugar quedaba esta mujer sin corazón, manipulada por Diego y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Aurora se fue llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa, medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar toda una vida. No pude comer. No pude dormir. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, y me pregunté cómo había llegado a esto. ¿En qué momento me había vuelto invisible? ¿Cuándo había dejado de importar? Los días siguientes fueron un infierno. Diego llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía gente extraña que medía, fotografiaba y evaluaba cada rincón de mi casa.
Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que había que retirar. «La señora tendrá que acelerar el proceso», le decía Diego a Aurora. «El lunes vienen los de la mudanza». ¿El lunes? Era viernes. Me quedaban 3 días en el hogar donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté con un hilo de voz. «No te preocupes, mamá», respondió Aurora sin levantar la vista de su teléfono. «Los de la mudanza se encargan de todo. Tú solo lleva lo esencial». Lo esencial, como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, cuando se fueron, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas viejas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había revisado. La mayoría eran cosas sin importancia, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un candado pequeño. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba sobre inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía completamente, pero uno captó mi atención inmediatamente. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que nunca había visto antes. Mis manos temblaron mientras leía. Mi esposo había sido mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Aurora, mi querida Aurora, no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Con las manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con los temas de dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no solo había sido el empleado modesto que yo creía. Durante décadas, había estado invirtiendo silenciosamente cada peso extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían fortunas. Y había acumulado una riqueza que ni en mis sueños más locos había imaginado. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Aurora solo recibiría una pequeña suma si yo moría. Y únicamente si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Diego que yo me había negado a reconocer. Había también una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era propietario del edificio completo donde Aurora y Diego vivían. El departamento que ellos creían que estaban pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban renta a nosotros, y esa renta había estado depositándose automáticamente en una cuenta que yo desconocía. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta. La cifra era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de mi esposo, había estado viviendo como una pobre viuda mientras tenía una fortuna acumulándose en el banco. Había más sorpresas. Mi esposo poseía acciones de la empresa donde Diego trabajaba. No solo acciones menores, sino una participación tan significativa que prácticamente podía influir en las decisiones de la compañía. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios y hasta un terreno grande en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba ahí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso y yo era su emperatriz sin saberlo.
Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Era de puño y letra de mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Hortensia, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo dicho mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tan duro, siempre te sacrificaste tanto por Aurora y por mí, que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié completamente en Diego. Hay algo en él que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Aurora te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o trata de aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba pasando. Había visto a través de Diego desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para lastimar, sino para protegerte y para enseñar. Aurora es buena en el fondo. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado. Tu esposo que te ama por toda la eternidad. Me quedé sentada en el suelo de mi sala, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y sí, también de una satisfacción silenciosa. Aurora y Diego creían que me estaban despojando de todo. No tenían idea de que yo era dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba, de propiedades por toda la ciudad. Ellos pensaban que me estaban echando de mi casa para adueñarse de ella, sin saber que esta casa era lo menos valioso de todo lo que poseía. Esa noche no dormí, pero por primera vez en semanas, no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planificando, calculando. Mi esposo me había dado más que dinero. Me había dado poder y ahora tenía que decidir cómo usarlo. La mañana del lunes llegó con una lluvia fina que golpeaba contra las ventanas. Aurora y Diego arribaron temprano con los de la mudanza, esperando encontrarme empacada y lista para irme. En lugar de eso, me encontraron sentada tranquilamente en mi silla favorita, tomando té como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué haces?» «Los de la mudanza ya están aquí», dijo Aurora con esa impaciencia que había desarrollado. «Ya no me voy», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Diego se acercó con esa sonrisa amenazante que tan bien conocía. «Señora Hortensia, ya hablamos de esto. No tiene opción». Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Tienes razón, Diego. No tengo opción. Pero resulta que tú tampoco». Algo en mi tono debió alertarlos, porque Aurora se acercó con expresión preocupada. «¿De qué hablas, mamá?» «Hablo de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera», dije tomando otro sorbo de té. «Pero no se preocupen, pronto lo entenderán todo». Diego y Aurora me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que estaba diciendo tonterías. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan, y lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. «Mamá, ya basta de juegos», dijo Aurora con irritación. «Los señores de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro». «Entonces que se vayan», respondí tranquilamente. «Porque aquí no van a mover nada». Diego se puso de pie bruscamente. «Señora, creo que no entiende la situación.
Ya no tiene elección en este asunto. Al contrario, Diego. Creo que es ustedes quienes no entienden la situación. Me levanté despacio de mi silla y caminé hasta el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. Sabían que su departamento, ese donde viven desde hace 3 años, nunca lo han estado pagando al verdadero propietario. Aurora frunció el ceño. ¿De qué hablas? Pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero le pagan a una administradora que, a su vez, me deposita el dinero a mí, porque yo soy la dueña del edificio completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Usted vive de una pensión miserable. Vivía de una pensión porque elegí hacerlo, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi esposo fue mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Le mostré uno de los certificados de propiedad. Aurora lo tomó con manos temblorosas y lo leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me estaban echando de mi propia casa para quedarse con ella. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso de todo lo que poseo. Diego arrebató el documento de las manos de Aurora. Su rostro palideció mientras leía. Esto tiene que ser falso. Un documento falsificado. Pueden verificarlo cuando gusten, dije con una sonrisa que no sentía desde hacía meses. De hecho, los animo a que lo hagan. Aurora se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque ni yo lo sabía hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¡Qué visionario fue! Diego comenzó a caminar en círculos por la sala, claramente agitado. Esto cambia todo, Aurora. Si tu madre es realmente la dueña del edificio, significa que pueden desalojarlos cuando yo quiera. Completé la frase por él. Junto con todos los demás inquilinos que han estado pagándome puntualmente durante 2 años. No puedes hacer eso, dijo Aurora con voz quebrada. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando me declaraste incapaz mental para robarme mi casa. Como cuando empacaste mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Aurora comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de verdadero terror. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Fue todo idea de Diego. Aurora, gritó Diego furioso de que lo estuviera culpando. Es verdad, continuó ella ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y tú le creíste? Pregunté sintiendo cómo se me rompía el corazón una vez más. ¿Conoces a tu madre tan poco que le creíste a él por encima de tu propia intuición? Los de la mudanza que habían estado esperando en la entrada se acercaron confundidos. Disculpen, ¿se van a llevar las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí firmemente. Aquí no se va a mover nada. Pueden irse. Diego se acercó a mí con esa agresividad que siempre había mantenido oculta. Esto no va a quedar así, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije sin inmutarme. Mientras tanto, espero que tengan suficiente dinero ahorrado para buscar otro lugar donde vivir. Porque el primer día del próximo mes van a recibir una notificación de desalojo. ¡No puedes hacernos esto!, gritó Diego, perdiendo completamente la compostura. Puedo, y lo voy a hacer. Pero no se preocupen, seré justa.
Les daré los 30 días que marca la ley. Aurora se levantó bruscamente del sofá. «Mamá, por favor, tienes que entender». Diego me dijo que si no te convencía de mudarte, él me dejaría. Dijo que no podía soportar vivir sabiendo que tú estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hicieron?, pregunté. ¿Justifica que me trataras como basura? ¿Que empaquetaras mis recuerdos sin cuidado? ¿Que te llevaras las joyas de tu abuela? Te las voy a devolver ahora mismo, dijo Aurora, buscando desesperadamente en su bolsa. Ya es demasiado tarde para eso, Aurora. Diego se acercó nuevamente, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Hortensia, podemos llegar a un acuerdo. Aurora está embarazada. ¿De verdad va a echar a la calle a su nieto? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Aurora estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me había enterado como un dato para chantajearme. ¿Es verdad?, le pregunté a Aurora. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial, como la sorpresa de echarme de mi casa. Respondí, aunque sentía que mi resolución comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta. No para lastimar, sino para protegerte y para enseñar. Aurora necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Diego estaba enseñando. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio, ni los meses de sufrimiento que me habían hecho pasar. «Felicidades por el bebé, Aurora», dije con una calma que me costó mucho mantener. «Pero eso no cambia lo que me hicieron». «Mamá, por favor», suplicó Aurora. «Piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela?» «Su abuela estuvo aquí todo el tiempo», respondí. «Fueron ustedes quienes decidieron deshacerse de mí». Diego intentó una última manipulación. «Señora Hortensia, si realmente tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida». Lo miré con el desprecio que me merecía. ¿Una familia unida? ¿Como cuando me amenazaste con declararme incapaz mental? ¿Como cuando convertiste a mi hija contra mí? Yo nunca... «¡Cállate, Diego!», lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. «He escuchado suficientes mentiras tuyas». Los de la mudanza se habían marchado, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Aurora lloraba en silencio. Diego caminaba como animal enjaulado. Y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. «Esto es lo que va a pasar», anuncié. «Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo no quiero verlos por aquí a menos que sea para una emergencia real». «¿Y después qué?», preguntó Aurora con voz quebrada. «Después veremos si han aprendido algo sobre el respeto y la familia». Diego explotó. «Esto es chantaje emocional. Está usando su dinero para manipularnos». ¿Manipulación? La palabra me hizo reír amargamente. ¿Cómo cuando ustedes usaron mi supuesta incapacidad mental para manipularme? ¿Como cuando usaron mi amor de madre para chantajearme? «Es diferente», murmuró Diego, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. «Tienes razón», admití. «Es diferente, porque yo realmente tengo el poder que estoy usando». Aurora se levantó del sofá con movimientos lentos. «¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión?» «Sí», respondí sin dudar. «Pero no creo que Diego esté dispuesto a hacerlo». «¿Qué es?», preguntó ella.
aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa real, sincera, por cada humillación que me hicieron pasar. Quiero que admitan que me trataron como basura. Y quiero que Diego reconozca que todo esto fue idea suya. Diego se puso rojo de ira. Jamás voy a humillarme ante usted. Entonces prepárate para mudarte, dije simplemente. Aurora lo miró suplicante. Diego, por favor, es mi madre, es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestro hijo. ¡No!, gritó él. No voy a arrodillarme ante esta vieja manipuladora. El insulto colgó en el aire como una bofetada. Aurora se quedó boquiabierta, finalmente viendo a su esposo sin los lentes del amor ciego. ¿Vieja manipuladora?, repetí suavemente. Interesante. Eso es lo que realmente piensas de mí. Diego, no, murmuró Aurora, pero él ya había perdido el control. Sí, eso es lo que pienso. Una vieja amargada que no puede soportar ver a su hija feliz. Por eso inventó toda esta historia del dinero. ¿Inventé? Caminé hasta el escritorio y saqué más documentos. Inventé también estos estados de cuenta bancarios. Inventé estas escrituras de propiedades. Inventé los certificados de acciones. Puse cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta de pruebas irrefutables de mi fortuna. Aurora se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. Dios mío, mamá, esto es real. Todo es real. Muy real, confirmé. Y ahora entiende por qué su esposo está tan desesperado por desacreditarme. Diego intentó un último recurso. Aurora, no puedes creer que tu madre ocultó todo. Esto durante años. Es una mentirosa. ¡No!, gritó Aurora súbitamente, sorprendiéndonos a todos. ¡Basta, Diego! ¡Ya basta! Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname por todo. Tienes razón, te traté como basura, te quité tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad. Y lo peor es que lo hice, porque él me convenció de que eras una carga. Aurora, no le hagas caso, intentó Diego, pero ella lo ignoró completamente. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de que vivieras sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu hogar. Aurora, cállate, le ordenó Diego, pero ya era demasiado tarde. No me vuelvas a decir que me calle, le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Aurora había defendido algo que creía correcto, en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su esposo. Diego la miró con una frialdad que me heló la sangre. Si eliges a tu madre por encima de mí, Aurora, esta relación se acabó. Aurora se quedó inmóvil por un momento, procesando la ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se irguió y lo miró directamente a los ojos. Entonces, se acabó, dijo con una voz que no le había escuchado jamás. Diego se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante años había controlado cada decisión de Aurora, cada pensamiento, cada movimiento. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho que no. «No hablas en serio», murmuró él, con una sonrisa nerviosa. «Estás embarazada, Aurora. No puedes criar a un hijo sola». «No estaré sola», respondió Aurora, mirándome por primera vez en meses con algo parecido al amor. «Tengo a mi madre». Pero yo no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches llorando, la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no se borraba con unas palabras. «Aurora», dije suavemente,
Aprecio que finalmente hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se descompuso. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Diego, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se puso de rodillas frente a mí, con una expresión de arrepentimiento que sabía era falsa. Señora Hortensia, tiene razón. Todo fue culpa mía. Yo convencí a Aurora de que usted no podía cuidarse sola. Yo la presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de satisfacción y disgusto. Era patético verlo arrastrarse después de meses de arrogancia. ¿Ahora pides perdón, Diego? ¿Cuando descubres que no soy la vieja pobre e indefensa que creías? Me equivoqué terriblemente, continuó él, con esa actuación que también conocía. Déjeme compensarla. Podemos ser una familia feliz. Una familia feliz, repetí. ¿Cómo cuando me amenazaste con declararme incapaz mental? Eso fue un error. Como cuando me llamaste vieja manipuladora hace 5 minutos. Diego tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho se volvía en su contra. Estaba alterado. No sabía lo que decía. No, dije con firmeza. Sabías exactamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadero rostro por primera vez. Me volví hacia Aurora, que observaba la escena con expresión de vergüenza y dolor. Y tú, Aurora, durante meses me trataste como a un estorbo. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella con voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar enmendarlo. ¿Cómo? Aurora miró a Diego, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí, dejándolo. Dijo finalmente, dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Diego se levantó, bruscamente. No puedes hablar en serio. Vas a tener un hijo mío. Un hijo que no quiero que crezca viendo cómo su padre manipula y maltrata a su abuela. Respondió Aurora con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. Aurora, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Amenazó Diego. El error más grande de mi vida fue casarme contigo, replicó ella. Diego nos miró a ambas con odio puro. Esto no va a quedar así. Voy a pelear por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que las dos están locas. ¿Con qué dinero vas a pelear? Pregunté tranquilamente. Porque mañana mismo hablaré con tu jefe. ¿Sabías que tengo acciones suficientes en tu empresa como para influir en las decisiones de personal? La cara de Diego palideció completamente. Usted no se atrevería. ¿Después de todo lo que me hicieron? Claro que me atrevería. Eso es abuso de poder, murmuró él. ¿Cómo cuando ustedes abusaron de mi amor de madre para manipularme? ¿Cómo cuando abusaste de la confianza de Aurora para volverla contra mí? Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no termina aquí, dijo con voz llena de veneno. Voy a destruir a las dos. Inténtalo, respondí sin inmutarme. Pero hazlo desde otro lado, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso era cuando Aurora estaba con usted. Ahora que está sola, no hay razón para que usted siga viviendo en mi propiedad. Diego salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Aurora y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un silencio pesado y documentos que probaban una realidad que aún era difícil de asimilar. «Mamá», murmuró Aurora después de un largo rato. «¿Puedes perdonarme algún día?». La miré.
Esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. «No lo sé, Aurora», respondí honestamente. «Me hiciste mucho daño». «Lo sé», susurró ella, «y voy a pasar el resto de mi vida tratando de enmendarlo. ¿Empezando por qué? Empezando por devolverle las joyas de tu madre», dijo, sacando la pequeña bolsa que se había llevado días atrás. «Y por preguntarte si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde ir». Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola, y sentí que mi corazón se ablandaba apenas un poco. «Una noche», dije finalmente. «Pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a ganarte mi confianza de nuevo». Aurora asintió, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Gracias, mamá. Te prometo que voy a hacer las cosas bien». Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. El verdadero test vendría en los días siguientes. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Aurora se quedó en su antigua habitación, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de cosas necesarias: el desayuno, el clima, las náuseas del embarazo. Pero yo estaba observando cada gesto, cada palabra, cada intento de Aurora de reconquistar mi confianza. Y lo que vi me sorprendió. Por primera vez en años, mi hija estaba haciendo cosas por sí misma, sin esperar que alguien más se las resolviera. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable y hasta comenzó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. El tercer día, mientras yo regaba mis violetas en la ventana, Aurora se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?». Asentí sin voltear a verla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. «He estado pensando mucho estos días», comenzó ella, sentándose en la silla donde Diego solía instalarse como rey, «sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije». Siguió regando mis plantas, esperando. «Me he dado cuenta de que no fue solo Diego quien me cambió. Yo permití que me cambiara. Yo elegí creerle a él en lugar de confiar en mi propio corazón». Finalmente me volví para mirarla. Tenía ojeras profundas y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. «¿Y por qué crees que pasó eso?», le pregunté. Aurora suspiró profundamente. «Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar que me había casado con el hombre equivocado. Esa honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones, pero no esa admisión tan cruda. Cuando Diego comenzó a quejarse de que venías mucho a visitarnos, yo sabía en el fondo que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que tú eras pegajosa que aceptar que él era egoísta». Se llevó las manos al vientre, donde apenas se notaba el embarazo. «Cuando empezó a sugerir que te mudaras a una residencia, yo sabía que estaba mal, pero él me convenció de que era por tu propio bien. Y yo quise creerle porque significaba que no tenía que enfrentar el problema real». «¿Cuál era el problema real?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar». Los días siguientes, Aurora comenzó a contarme cosas que me helaron la sangre. Cómo Diego la había aislado gradualmente de sus amigas, convenciéndola de que eran mala influencia. Cómo controlaba cada peso que gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar dinero. Cómo la había convencido de dejar su trabajo porque las esposas de verdad se dedican al hogar.
¿Y nunca pensaste en hablar conmigo de esto?, le pregunté una tarde. Diego me decía que tú no entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, tú me dirías que lo dejara. Y él no quería interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación me dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz, y cuando finalmente había tratado de acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque Diego la había programado para verme como el enemigo. Una semana después de que Diego se fuera, Aurora recibió una llamada que la dejó pálida como un papel. Era el administrador del edificio. Me dijo con voz temblorosa: Diego está en el lobby. Dice que tiene derecho a subir porque todavía es mi esposo. ¿Y qué le dijiste? Que no quería verlo. Pero no se va. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es secuestro. Me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió. Dile al administrador que baje. Voy a hablar con él. Mamá. No, está muy alterado. No sabemos de qué es capaz. Exactamente por eso tengo que bajar. Cuando llegué al lobby, encontré a Diego hecho una furia, gritándole al pobre administrador que temblaba detrás de su escritorio. «Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa», gritaba Diego. «Quiero que llamen a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, Diego», dije con voz serena. Se volteó hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Usted, devuélvame a mi mujer ahora mismo. Aurora está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no se retira inmediatamente de mi propiedad, seré yo quien llame a la policía». «Esta no es su propiedad. Usted es una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, poniéndolo en altavoz. «Licenciado Victoria», dije cuando contestó. «Soy Hortensia. Tengo aquí a un hombre alterado que se niega a retirarse de mi edificio. ¿Podría confirmarle que soy la propietaria legal?» «Por supuesto, señora Hortensia», respondió la voz clara de mi abogada. «Usted es la única propietaria del edificio ubicado en...» Diego se quedó mudo mientras escuchaba la confirmación legal. El administrador lo miraba con una mezcla de miedo y vergüenza, finalmente entendiendo la situación. «¿Algo más que necesite aclarar, Diego?», pregunté después de colgar. «Esto no va a quedar así», murmuró él, pero ya no sonaba convincente. «Tiene razón», acordé, «porque mañana hablaré con su supervisor en la empresa y pasado mañana con el banco que le dio el préstamo para el auto. Los contactos son útiles cuando uno tiene el dinero suficiente». Diego se fue sin decir una palabra más, pero yo sabía que regresaría. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. Diego había cumplido su amenaza y nos había demandado por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia completa del bebé que Aurora llevaba en el vientre. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Aurora entró a mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», me confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé?». La abracé por primera vez en meses, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «No va a pasar», le aseguré. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Cuando llegamos al tribunal, Diego ya estaba ahí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar, pero esta vez no me intimidó. Tenía algo que él nunca tendría: la tranquilidad de quien sabe que está en el lado correcto. Aurora y yo nos sentamos en nuestra bancada. Ella lucía un vestido morado que realzaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los aretes que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Diego comenzó su alegato pintándome como una mujer vengativa
que había usado mi dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, de chantaje emocional, de una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija había crecido. Cuando fue nuestro turno, mi abogada Victoria se levantó con elegancia y comenzó a presentar las pruebas. Los mensajes de texto donde Diego insultaba a Aurora, las grabaciones donde la amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa, los testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y maltratos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. ¿Señora Hortensia Mendoza?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó los lentes y me estudió con atención. ¿Usted trabajó en el juzgado familiar hace 30 años? Mi corazón se detuvo. Sí, su señoría, era secretaria del juez González. Usted me ayudó cuando era un pasante, me enseñó a organizar los expedientes, me trajo café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como invisible. Todo el tribunal quedó en silencio. Aurora me miró con asombro. Diego palideció y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido. Su señoría, soy Ricardo Morales, continuó el juez. ¿Me recuerda? Y entonces lo vi. Bajo las canas, las arrugas y la autoridad, estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El muchacho al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él, al que había alentado cuando dudaba de sus capacidades. Ricardo, murmuré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto que te recuerdo. El juez sonrió, y por un momento fue de nuevo ese joven inseguro que buscaba aprobación. Nunca olvidé su bondad, señora Hortensia. Usted me dijo que algún día sería un gran juez, cuando ni yo mismo lo creía. Diego y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido antes de empezar. Su señoría, intervino el abogado de Diego. Creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay conflicto, respondió el juez Morales firmemente. Solo hay justicia, y después de revisar todas las evidencias presentadas, es claro que el señor Diego Herrera ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue rotundo. Diego perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Aurora y a mí. Además, tuvo que pagar las costas del juicio y una compensación por daños morales. Cuando salimos del tribunal, Aurora me abrazó como no lo había hecho desde que era niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da muchas vueltas, hija, le respondí. Y la bondad siempre regresa cuando menos la esperas. 6 meses después, cuando nació mi nieta Esperanza, entendí que todo había valido la pena. Aurora había recuperado su esencia, se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la bebé en el jardín de nuestra casa, Aurora me hizo una pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿me has perdonado realmente?» La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo realmente importante. «Te perdono, Aurora», le dije finalmente. «Pero más importante aún, has aprendido a perdonarte, a ti misma». Esa noche, mientras preparaba el té en mi vieja taza desportillada, pensé en mi esposo y en su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él esperaba, no para lastimar, sino para proteger y enseñar. Aurora había aprendido que el amor verdadero no se basa en control, sino en respeto, y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde jugaba mi nieta, sonreí.
Algunas batallas valen la pena pelear, y algunas victorias saben mejor cuando tardaron en llegar. Al final, no había necesitado gritar para ser escuchada. Solo había necesitado recordar quién era realmente y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está en el lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. La pequeña Esperanza, ahora una niña de 4 años con los ojos vivaces de su madre, y mi misma terquedad, corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Aurora y yo preparábamos el almuerzo dominical. «Abuela Hortensia, mira lo que encontré», gritó Esperanza corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus pequeñas manos. «Es hermosa, mi amor», le dije, alzándola para darle un beso. «¿La ponemos en el florero con las demás?». Aurora me sonrió desde la cocina. En estos años había florecido de una manera extraordinaria. Había retomado sus estudios. Ahora trabajaba como contadora en una empresa pequeña pero próspera. Y, sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que yo recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», me dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que había establecido 2 años atrás, con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían maltrato familiar o abandono. Lo que había comenzado como una forma de honrar mi propia experiencia se había transformado en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Aurora, secándose las manos con el delantal. «Nos invitan a la inauguración de la 3ª casa», le respondí, sintiendo esa satisfacción profunda que solo viene de saber que tu dolor sirvió para algo bueno. Van a alojar a 15 mujeres más. En estos años, habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban como yo había estado, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras venían solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Aurora fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes visita». Detrás de ella apareció el juez Ricardo Morales, ahora ya retirado, acompañado de una mujer elegante de cabello plateado. «Señora Hortensia», me saludó con esa sonrisa cálida que conservaba desde joven. «Quiero presentarle a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerla», dijo Elena tomando mis manos. «Ricardo me ha contado tanto sobre usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí, pero me sentí profundamente conmovida. «Para nada», insistió Ricardo, «y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Retirados va a otorgarle un reconocimiento por su trabajo con la fundación». «No es necesario», comencé a decir. «Sí lo es», me interrumpió. «Su historia inspiró a muchos de nosotros a reflexionar sobre la justicia real, la que va más allá de las leyes escritas». Después de que se fueran, Aurora y yo nos sentamos en la terraza mientras Esperanza jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo seguía cuidando personalmente las violetas que tanto amaba mi esposo. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me preguntó Aurora de repente. «¿Qué?». «Que nunca te amargaste. Después de todo lo que te hice pasar, después de todo el dolor, nunca dejaste que eso te endureciera el corazón». «Claro que me amargué», admití. «Hubo noches en que el resentimiento me carcomía por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta». «¿Qué te enseñó?». «Que el poder verdadero no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para otros». Aurora asintió, entendiendo. Ella misma había experimentado esa transformación. Ahora ayudaba como voluntaria en la fundación,
usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. ¿Alguna vez supiste qué pasó con Diego?, me preguntó. El abogado Victoria me contó que se mudó a otra ciudad. Parece que se casó de nuevo. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Espero que haya aprendido algo de todo esto. Pero, sinceramente, ya no es mi preocupación. ¿No sientes curiosidad? No, respondí honestamente. Aprendí que algunas personas solo entran en tu vida para enseñarte lecciones. Una vez que aprendes la lección, puedes dejarlas ir. Esperanza se acercó corriendo, con las mejillas rosadas por el juego. «Abuela, ¿me cuentas el cuento de la abuela valiente?». Era su historia favorita, una versión adaptada para niños de lo que había pasado. En mi versión, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia del dragón malo. ¿Otra vez? Fingí quejarme, pero ya la estaba alzando para sentarla en mis piernas. Sí, y no olvides la parte donde el juez bueno la ayuda. Mientras contaba la historia por enésima vez, pensé en lo extraño que era el destino. Había necesitado perder todo para descubrir lo que realmente tenía. Había tenido que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y colorín colorado?, preguntó Esperanza cuando terminé. Colorín colorado, la abuela valiente encontró su final feliz, concluí. ¿Tú encontraste tu final feliz, abuela? Miré alrededor. Aurora preparando la mesa para la cena, al jardín floreciente, a la nieta hermosa en mis brazos, a la carta de la fundación que prometía ayudar a más mujeres. Sí, mi amor, le respondí. Lo encontré. Esa noche, después de acostar a Esperanza, me senté en mi silla favorita con una taza de té y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres que habíamos ayudado. Una anciana de 75 años me agradecía por haberle dado el valor para enfrentar a su hijo abusivo. Una mujer de 60 me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos trataran de estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para algo más grande que mi propio dolor. Aurora se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. En lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está viendo, murmuró Aurora. Y en ti, continué. En lo orgullosa que estoy de la mujer en que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió tomando mi mano. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. En la distancia se escuchaba el ruido suave de la ciudad, pero aquí, en nuestro jardín, reinaba la paz. Te amo, mamá, susurró Aurora. Y yo a ti, hija, respondí. Siempre te he amado, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad. El amor de una madre trasciende las heridas, las decepciones, las traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo que vale más que todo el dinero del mundo. La paz de saber que había usado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía o de cuánto poder había ejercido. Se trataba de haber transformado mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para otras. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia y nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero valor.